Bueno, hoy tocamos el tema de la situación de los médicos a nivel de público, privado, de cómo existe un desgaste profesional muy importante con respecto a la guardia de 24 horas, la falta a veces de comprensión por parte de las autoridades de este trabajo médico y la cantidad de horas que trabaja el médico fundamentalmente por la caída de sistemas, del sistema de la seguridad social, los prepagos comerciales con su alto costo. Así que fue un tema muy interesante. Rubén, ¿cómo está la situación salarial del médico del sector público y del sector privado? Mal. Te diría que mal porque, digamos, por diferentes motivos. La pregunta es, y la población lo tiene que saber, el médico no es ni más ni menos que otro trabajador, ¿viste? Que otro trabajador, algunos en relación de dependencia, otros no, contratos, lo que fuere. Pero ¿qué pasa con el médico? Tiene una canasta propia muy cara. ¿Qué significa esto? Significa que el médico tiene que capacitarse. La capacitación, salvo lo de esta institución, es muy cara para el médico. Exactamente. La formación. El médico también tiene que ver a veces con la vestimenta, con algunas cuestiones que hacen a su cuidado personal. Otra cuestión muy importante que nadie la ve es la movilidad. Yo te hago una pregunta, Omar, ¿qué hubiera pasado en el COVID y ahora con el dengue si los médicos no tienen movilidad propia, no tienen un auto? ¿Qué pasaba para ir de un quedaban lugar, las guardias para desprotegidas ir de un lugar a otro. otro? No había cobertura de nada, lo hizo el médico realmente con lo suyo, yendo de un lugar a otro. Mantener un auto en estos momentos, ustedes saben, el combustible, el seguro, lo que fuere, ¿cuánto es este costo? Es altísimo. Y aparte tuvimos lamentablemente muchos muertos durante la pandemia. Bueno, ya ahora después, si querés, entramos entre los contagiados, las morbilidades y los muertos ha sido enorme. Sí, Y el sí. médico no fue cuando antes de que se sepa más o menos el manejo de los pacientes con COVID, el médico lo fue a Estuvo en atender. la primera línea. Estuvo en la primera línea al lado del paciente. Y fuimos muy poco reconocidos con eso, porque en algún momento hubo muchos, no te digo de la comunidad, me refiero al Estado. Hubo algunos aplausos, pero en el Estado hubo muy poco reconocimiento hacia nuestra labor, no solamente el médico. A veces yo Personal cuando de hablo del salud, médico claro. me refiero al equipo de salud. El Pero como trabajo, colegio hablamos del no me médico. cabe duda, el trabajo de las enfermeras que ha sido extraordinario en toda esta etapa. Pero bueno, la consulta, los salarios en relación de dependencia no alcanza al médico. Realmente no le alcanza. Como no le alcanza a otro trabajador, ¿no? Pero yo te digo, nosotros tenemos que cuidar la salud de la gente. Para cuidar la salud de la gente necesitamos estos elementos, que son herramientas propias del trabajo del médico. Y el médico tiene que estar buscando distintas formas laborales en distintos lugares, transportarse y demás, porque con un salario no alcanza, que esto es lo que hay que tener en cuenta, porque el médico hoy tiene que hacer 4 o 5 trabajos diferentes para poder ayornar a un buen salario. Y por otro lado, siendo uno de los ejes fundamentales del sector de salud, porque en la guardia está la guardia mayoritariamente hay personal de salud, pero el médico es uno de los más importantes tal vez en lo que respecta a guardia, por la cantidad de especialidades que tiene, y tiene que ir de una guardia a otra con el cansancio que implica 24 horas de guardia, que por lo general están mal remuneradas, así que todo eso es muy importante, significa un desgaste laboral tremendo. Nosotros con lo que decís de las 24 horas de guardia estamos totalmente en contra. Si en algún momento en la etapa sanitaria, digamos, las 24 horas fue una solución, en este momento con el trabajo que tienen las guardias, con las epidemias, pandemias, es imposible que un médico cumpla, ¿viste? Porque no le da su físico para poder cumplir las 24 horas de guardia. Así que eso lo tenemos que hablarlo, lo hablamos con las autoridades. La guardia no tiene que ser más de 12 horas. Pero no dividir la guardia, la de 24 es
12 horas el lunes y 12 horas el miércoles. Digamos, por la No, 12 insalubridad, horas como por si la, fuera 24, la mitad de exactamente, la por la guardia. propia insalubridad que genera este trabajo que está haciendo fundamentalmente a nivel de la emergencia. Claro, porque por otro lado, fíjate que como quiebran las obras sociales, como quiebran las prepagas comerciales que realmente son inaccesibles, todo fundamentalmente da respaldo al sector público, pero el sector público saturado con un personal que tiene que ir de un lado a otro con remuneraciones bajísimas, hace que exista un descontrol total en el sistema. No, por supuesto. Y el otro tema tiene que ver con el trabajo del médico en la comunidad. Sabemos, nos dicen nuestros colegas, que fundamentalmente uno prescribe algún medicamento y los pacientes no lo pueden comprar. El costo del medicamento en este momento es altísimo, altísimo. Y estamos pasando por un momento muy dificultoso con referencia a Nación, con la visión que se tiene de salud pública. Nosotros tenemos que revertir esto, el país lo tiene que revertir, porque salud tiene que ser política de Estado, digamos, y lo vimos en el COVID, pero no lo dijimos nosotros, porque a lo mejor se puede interpretar alguna opinión política, partidaria, no es así. Lo dijo el mundo, que si no hubiera sido por los estados que salió en la cobertura, en el suministro, en la atención de la gente, hubiéramos tenido mucho más muertos de lo que tuvimos con el COVID, que fueron altos, pero bueno, podía haber sido muchísimo más.